Orando ocurre el cambio presente. Devocionales de Elena G. de White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente al 2 de marzo. El carácter perverso conduce a la apostasía. Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Génesis 9:25. Este versículo no es una expresión de ira caprichosa, sino la revelación del resultado inevitable de un carácter rebelde. Y Dios no condena arbitrariamente, mis hermanos. El pecado mismo produce sus consecuencias. Y debemos de entender que cuando el corazón se aparta de Dios, la esclavitud espiritual termina manifestándose también en la vida práctica. Y la verdadera libertad solo existe en la obediencia a Dios. Párrafos 1 y 2. Para repoblar la tierra, del cual el diluvio había barrido toda corrupción moral, Dios había preservado una sola familia, la casa de Noé, a quien había manifestado: a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Sin embargo, entre los tres hijos de Noé pronto se desarrolló la misma gran distinción que se había visto en el mundo antediluviano. En Sem, Cam y Jafet, quienes habían de ser los fundadores del linaje humano, se pudo prever el carácter de sus descendientes. Hablando por inspiración divina, Noé predijo la historia de las tres grandes razas que habían de proceder de estos padres de la humanidad. Al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y su posteridad, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos el juicio de Dios. Veamos, mis hermanos, cómo el carácter de una persona puede anticipar el destino de generaciones enteras. En los párrafos 1 y 2, como ya leímos, después del diluvio dio Dios a la humanidad una nueva oportunidad a través de la familia de Noé, según lo que acabamos de leer, ¿verdad? Pero sin embargo, aún en ese nuevo comienzo, los corazones no eran iguales. La diferencia entre los hijos de Noé mostró que la salvación externa no cambia automáticamente el carácter interno, ¿no? Y cada uno debía elegir a quién servir. El espíritu de irreverencia, orgullo y desprecio por lo sagrado se manifestó en Cam. No quedó limitado a una sola persona, se transmitió a toda su descendencia. Y hay que tener algo en mente, mis hermanos, que el carácter no transformado se multiplica. Y por eso fue que Dios permitió que la historia confirmara estas decisiones, mostrando que la verdadera herencia no es genética, sino espiritual. Así que, mis hermanos, por eso nosotros debemos de hacer lo correcto delante de nuestra generación actual, o sea, delante de nuestros hijos, para que su descendencia no acarree el mal el cual acarreó Cam. Párrafo 3 y 4. A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Entonces fueron desposeídos y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sam y de Jafet. Durante algún tiempo, los descendientes de Noé
continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a las llanuras de Sinar, que estaba a la orilla del río Éufrates. Les atraían las hermosas ubicación y la fertilidad del terreno, y en esa llanura resolvieron establecerse. Y en estos párrafos ya leídos, mis hermanos, vemos cómo la paciencia de Dios da tiempo para el arrepentimiento, pero no elimina las consecuencias, ¿no? Y aunque la conducta perversa merecía juicio inmediato, Dios mostró misericordia durante siglos, según lo que acabamos de leer, ¿no? Su paciencia no significa aprobación, mis hermanos. Hay que tener eso en mente, sino oportunidad para poder arrepentirnos de nuestros pecados. Y cuando una sociedad persiste en rechazar la luz, finalmente cosecha lo que ha sembrado, ¿no? Y la corrupción moral termina destruyendo la estabilidad espiritual y social. Y hay que tener algo en mente, mis hermanos. La apostasía comienza cuando las personas desean librarse de toda restricción divina, ¿no? Las normas de Dios empiezan a parecer incómodas y la compañía de los fieles se vuelve una molestia. El pecado siempre busca separarnos de quienes nos acercan a Dios. Así que, mis hermanos, debemos procurar de andar con personas que sí nos atraigan a Cristo, que sí nos ayuden en nuestro nivel espiritual a alcanzar ese nivel más alto que Dios requiere para cada uno de nosotros. Último párrafo. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a que los hombres que se diseminaran por toda la tierra, para que la poblaran y que enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en una metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que había alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Y mis hermanos, finalmente vemos hasta dónde puede llevar el orgullo humano cuando Dios es excluido, y esto pasa hoy en día también. El proyecto de Babel no fue simplemente una obra arquitectónica, no, fue un símbolo de independencia espiritual. La humanidad quiso construir seguridad, fama y unidad sin Dios. Dios le dijo, dispérsense por toda la tierra, y ellos dijeron, no, creamos una torre para que todos podamos morar en ella, ¿no? Crear un imperio, o sea, yéndose en contra al mandato divino. Y el orgullo colectivo llevó a un intento de reemplazar la dependencia del Creador por la autosuficiencia humana, mis hermanos. Pero toda grandeza fundada en la rebelión está destinada a caer. Cuando el ser humano busca exaltarse a sí mismo, mis hermanos, pierde la verdadera grandeza que proviene de la obediencia. El orgullo es
parte de la raíz de la apostasía. Y en el libro inspirado por la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, nos dice, el pecado es el resultado de apartarse de Dios, la fuente de vida. Hermanos, esta reflexión nos muestra que la apostasía no ocurre de un momento a otro. Comienza con pequeñas decisiones que apartan el corazón de Dios. El carácter se forma día a día y ese carácter determinará nuestro destino, mis hermanos. Hoy podemos elegir permanecer fieles, depender de Dios y rechazar el orgullo que conduce a la ruina espiritual. Y por eso los invitamos a acompañarnos cada mañana para seguir fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para el encuentro con el Señor. Y con este llamado a nuestro corazón, inclinemos nuestros rostros para hablar con Dios en oración. Amado Padre Celestial, guárdanos de un corazón orgulloso y rebelde. Forma en nosotros un carácter humilde y fiel, que nunca nos apartemos de su voluntad y que nuestras decisiones diarias nos acerquen más a usted. Permanece con nosotros hoy y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.